Yo soy investigador del CSIC, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Yo trabajo sobre todo en temas relacionados con el clima marino y la sostenibilidad. Hago un poquito de investigación, pero sobre todo mucha divulgación en temas energéticos. Y yo voy a hacer una charla breve de una media hora aproximadamente, en la que pretendo ponernos un poco el contexto de por qué pasa esto ahora, ¿no? Porque de repente pues, hay una oleada de nuevos proyectos de biogás que además, ya sabéis, no es solamente aquí en Castilla-La Mancha, es en todo el territorio de España. Yo en Cataluña, donde vivo, pues también han aparecido unos cuantos proyectos, que ahí fue donde conocí a Toni precisamente, y en más sitios, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es una exposición más a nivel global, es decir, cuáles son los retos y los problemas que se están planteando actualmente y cómo entronca todo esto dentro del contexto de la transición energética, ¿no? Porque eso también permite entender muchas cosas de lo que está pasando aquí. Y la primera cuestión que yo quiero suscitar es que, contrariamente a lo que se dice, la razón fundamental de la transición energética no es la lucha contra el cambio climático, ni ninguna lucha contra ningún problema ambiental. Porque además, teniendo en cuenta el impacto ambiental de muchas de las cosas que se proponen, sería un contrasentido. Entonces, la razón real por la cual se empiezan a plantear todas estas cuestiones que se están planteando hoy en día es porque hay un problema real de escasez de energía. Un problema que es conocido, que iba a pasar a principios del siglo XXI. Esto se sabe desde hace más de 50 años, que a principios del siglo XXI llegaríamos al máximo de capacidad de los recursos energéticos del planeta. Y esto, como digo, se sabía. Esto que veis aquí es una gráfica que os enseña cómo ha ido evolucionando desde principios del siglo XXI hasta el año 2022. Y estamos hablando de que lo que está afectado ahora mismo son las fuentes que proporcionan el 84,5% de toda energía primaria mundial. La mayoría de energía que se consume en el mundo proviene de los combustibles fósiles y del uranio, las fuentes de energía agotables, ¿vale? En el caso de España es peor. En el caso de España el 50%, un poco más del 50% es petróleo y el gas es todavía un 21-22%. O sea que mayoritariamente petróleo y gas cubren la mayoría de lo que se está consumiendo aquí. O sea que la situación en ese sentido pues no pinta demasiado bien. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, se nos ha dicho, se nos ha repetido a bombo y platillo 1000 veces. Hay que hacer la transición energética. Hay que hacerla realmente, porque tenemos un problema ambiental muy grave. El cambio climático, os tengo que decir, yo que trabajo en temas relacionados con el cambio climático, efectivamente es un problema grave. Os voy a decir más, es muchísimo más grave de lo que se dice, pero muchísimo más. Si realmente se quisiera luchar contra el cambio climático, se tendrían que tomar medidas drásticas e inmediatas, porque el problema es gravísimo, mucho más grave de lo que se dice en los medios de comunicación. Pero no os hacéis una idea, pero la charla no va de eso y no lo voy a explicar, ¿vale? Pero también por eso, cuando yo veo las cosas que se van diciendo, digo, pero a ver, no estáis tomándose el problema en serio en la magnitud de lo que es. Y entonces, bueno, por el cambio climático, o bien, más bien por el agotamiento de energía, pues se ha apostado por un modelo de renovable, que es el modelo que interesaba a las grandes compañías, que es esta renovable eléctrica industrial. Grandes parques, esto también os sonará, para producir electricidad en grandes cantidades, para ser transportado por una red de alta tensión, para que sea consumido en grandes centros de producción y de consumo, ver Madrid o lo que sea, ¿vale? Este modelo nunca fue viable, nunca fue económicamente viable. Era imposible que esto pudiera funcionar, era imposible que esto pudiera sustituir nuestro consumo energético, pero se ha hecho creer que sí. Hay dos razones fundamentales para esta imposibilidad. Hay otras, pero hay dos que son muy claras. Una, la escasez de materiales. No hay suficientes materiales en este planeta para hacer todo lo que se pretendía hacer. Simplemente no los hay. Porque requiere un montón de materiales, a cual más exótico. Otros no tan exóticos, pero que no hay tanto. Y hay problemas con la plata, con el telurio, con el galio, con el indio, con el litio, con el cobalto, pero hasta con el cobre, que lo consideramos un material más sencillo, pues es un material fundamental para toda la transición y tampoco es suficiente para que todo el planeta pueda hacer este modelo de transición. Es un modelo que no es escalable a nivel del planeta. Esto es uno de los problemas que suele pasar cuando hablamos de estas cosas, que no se pueden hacer a la escala que se pretende. Y el otro problema que es muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tonterías que se llegan a oír, es que el consumo de electricidad en realidad está cayendo desde el año 2008 en España, en la Unión Europea y en la OCDE, fruto de la desindustrialización, que es el principal consumidor de electricidad. No se está produciendo ningún tipo de transición energética, por más que se diga.
Pero la situación es tan grave y tan agravada que, por ejemplo, en el caso concreto de España, tenemos ahora mismo 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5 gigavatios, con picos de consumo en verano y en invierno de 41 gigavatios. Y tenemos 130 instalados. Tiene que haber cierta redundancia, porque de noche, por ejemplo, no hay fotovoltaica, cuando no sopla el viento no tienes eólica, pero, hombre, para 26,5 gigavatios, con 80 te llegaría de sobras, hemos vivido muchos años así, y tenemos 130 y están diciendo que quieren poner 30 más de aquí al año 2030, que ya os digo que esto no va a pasar. Somos uno de los países del mundo con peor ratio entre potencia instalada y potencia realmente consumida. Aquí no hay mercado que valga. Pero aquí se ha apostado por esto porque era lo que interesaba a las grandes empresas y básicamente porque se ha confiado en que iba a haber una serie de tecnologías palanca que iban a permitir incrementar el consumo de electricidad y que iban a servirnos para sustituir los usos de energía que no son eléctricos hoy en día por otros usos que sí que fueran eléctricos. La primera tecnología, la habéis oído hablar miles de veces, es el coche eléctrico. Si os acordáis, hace entre 5 y 10 años, todos íbamos a tener coche eléctrico. A estas alturas todos iríamos en coche eléctrico. ¿Cuántos tenéis coche eléctrico? Pues eso. ¿Por qué no tenéis coche eléctrico? Coño, pues porque es caro, para empezar. Y porque el coche que os podéis permitir, pues en el fondo es una cafeterita que haría 4 kilómetros. Claro, no puedes ir con eso por la vida. Luego hay otros problemas, ¿eh? Pero esto es para empezar. Entonces, ahora ya queda claro que el coche eléctrico no es para todo el mundo. Puede ser para alguien, pero desde luego no es para nosotros. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues esta tecnología palanca... ¿Qué otra tecnología también se nos ha hablado hasta la saciedad? El hidrógeno verde. Que si os fijáis, hace 2 años nos daban una paliza increíble, el hidrógeno verde aquí y allá, y los proyectos de desarrollo, y vamos a poner un hidrogeoducto que llega a Puerto Llano y no sé qué. Por cierto, ahora ya no se va a hacer, ya ha dicho que no, solo ha dicho que pasa, porque no les da cuenta y demás. El hidrógeno verde vuelve a pasar un poco lo mismo. Es algo que se puede hacer a una cierta escala, pero no vale para todo. Es un vector energético ineficiente. Cuando tú produces el hidrógeno verde pierdes la mitad de la energía consumida. Es una sustancia muy reactiva, corrosiva, se carga las conducciones de acero porque reacciona con el carbono formando hidruros y se las carga. Es explosivo y tiene poca densidad energética. Es un vector energético que solo tiene sentido para unos usos industriales, para producir plásticos, fertilizantes, para hacer calor, y siempre como una alternativa cara al gas natural, pero bueno, como en el futuro no habrá gas natural, pues bueno, te lo puedes plantear. Pero ya está, no es la panacea. Y no sé si os habéis fijado, se sigue hablando de hidrógeno verde, pero menos. Dieron muchísimo la paliza hace 2 años, era continuo el Valle del Hidrógeno. O sea, estoy seguro que aquí hay proyectos de Valle del Hidrógeno y no sé qué, porque lo hay en todas partes. Yo en todas partes de España que he ido era una cosa, parecía que nadábamos en hidrógeno. Íbamos a hacer hidrogenoductos y exportar a Europa. Y ahora lo van diciendo, pero ya con la boquita pequeña. Entre otras cosas porque Alemania ha perdido la fe en que esto sea la alternativa. A Alemania el hidrógeno verde le interesaba mucho como una alternativa al diésel. Y se habló mucho de los motores de hidrógeno. Entre lo ineficiente que es, lo peligroso que es y la eficiencia bajísima de los motores que aprovechan hidrógeno, Alemania ya ha abandonado esta vía porque es una vía absurda. Pero claro, necesitamos buscar una alternativa. Y ahora la tercera cosa que estamos teniendo ahora, porque estamos en las postrimerías del estallido de la burbuja renovable, de la renovable eléctrica industrial, es los centros de datos. Ahora os lo estáis oyendo todas horas. Es que la inteligencia artificial, los centros de datos, no sé qué, necesitamos mucha energía renovable. Esto es la tontería de despedida y cierre. Esto se está diciendo para mantener la ilusión de que esto tira para adelante, porque las grandes compañías que han invertido mucho en el modelo de renovable eléctrica industrial tienen que deshacerse de estos parques que ya saben que no valen nada y tiene que haber algún primo que los compre. Porque Florentino nunca pierde. Esto tienes que tenerlo muy claro. Y esto es de lo que va esto. Entonces, se dice esto, los centros de datos, primero, nos acaban de inventar hace más de 30 años que existen, y lo segundo son infraestructuras. Esto además aquí en esta comunidad en particular, ya lo sabéis, ¿no? ¿Cuántas veces os dijo, con las autopistas habrá desarrollo económico, con el AVE, con el aeropuerto? Pues esto es lo mismo, esto es una infraestructura. ¿Cuál es el modelo de negocio que está detrás? ¿Cómo se va a ganar el dinero exactamente? Pues nadie responde a esa pregunta porque todo es mentira. Todo esto es una gran falacia, mientras vamos liquidando estos activos que afortunadamente ya estamos empezando por la parte de descenso de esta burbuja. Todo esto ni está implantado masivamente, ni se va a implantar, a pesar de que estoy seguro de que cada día todavía te encuentras algún reportaje por el incremento de consumo de electricidad, por los centros de datos y no sé qué. Pero es mentira, el consumo de electricidad cae y sigue cayendo. El problema que tenemos ahora mismo es que la electricidad renovable se ha introducido fatal,
Hay un lugar para la electricidad renovable en la red eléctrica española, pero no a este dimensionamiento absurdo y no de la manera que se ha introducido sin ningún tipo de control, sin sistemas de estabilización, que esto es una cosa absolutamente criminal. Y esto pues, ha producido pues, excesos en algunos momentos, defectos en otros, precios ceros, curtailments, y al final lo que ha generado es inestabilidad. Inestabilidad técnica, es decir, la propia red es inestable. Y en la red se generan muchísimos problemas, que fue lo que nos llevó al episodio del 28 de abril, cuando hubo un apagón en toda España. Vamos a hablar un poquito, ahora ya estamos llegando al final de la burbuja de la renovable eléctrica industrial, algunas noticias que tienen que ver, por ejemplo, por los fondos de inversión que dejan de invertir, esto es de principios de este año, esto es de 2 semanas antes del apagón, ¿eh? No penséis que esto es antes del apagón. Ya antes del apagón sobraban un montón de proyectos de fotovoltaica. Bueno, ahora las grandes compañías que fabrican también eólicos también están fatal, están perdiendo un montón de dinero, y esta noticia no hace mucho, es hace una semana, y fijaos lo que dice, ¿eh? Iberdrola y Endesa, ahora, un año más tarde, se han dado cuenta de que hay un pinchazo mundial en la inversión renovable. No salen las cuentas. ¿Y por qué te dicen eso? Porque ellos también están abandonando el barco. Y entonces nos lleva a noticias muy curiosas. Por ejemplo, esto. Esta noticia, a partir de hoy, Red Eléctrica limita la manera en la cual las renovables pueden acceder a la red, demostrando que había un problema con la implantación de las renovables. No es la tecnología renovable, es la manera en que las han conectado. Tenían que haber puesto sistemas de estabilización como tienen las centrales convencionales. Pero por abaratar coste, esto es un modelo de baratillo, pues bueno, los pusieron así y entonces pues de aquellos polvos estos lodos. Y ya esta noticia me ha parecido absolutamente maravillosa. Yo creo que esto lo teníais que recortar e ir con antorchas y horcas a Madrid. Porque vamos, me parece de un cinismo exacerbado. Exacerbado. Esto que además os lo digan a vosotros, ¿no? Esto se acabó. Esta burbuja se acabó. Ahora vienen las siguientes. Y el biogás forma parte de esa burbuja. Pero no es la única. Y en eso es importante también, ahora que habéis hecho el esfuerzo muy importante de movilizaros, de reconoceros, de saber que tenéis una lucha, pensad que esta lucha no va a ser una lucha única, sino que forma parte de un entramado de luchas que comienzan a partir de ahora. ¿Vale? Estamos haciendo un retroceso enorme en materia de políticas ambientales, nos estamos quitando la careta. En Europa, o sea, en Estados Unidos, pero también en Europa. Y claramente la palabra que cada vez vais a oír más es seguridad energética. No es un tema de una transición ecológica, sino es que queremos garantizar el acceso a la energía para mantener nuestra industria, nuestra economía y nuestra competitividad y todas las cosas que se dirán. Ya veréis cómo cada vez se habla más de seguridad energética. Recordad este término. ¿Vale? Como ya no hay posibilidad de volver a las fuentes fósiles y como tampoco hay posibilidad, porque se están acabando, tampoco hay posibilidad de tener pues, cosas así, chachiguays, alternativas, renovable eléctrica y todo esto, porque no funciona y porque son también muy extractivas, necesitan muchos materiales y además no acaban de funcionar, lo que estamos volviendo a las antiguas, pero las antiguas, que básicamente es las fuentes tradicionales de energía de la humanidad, que es básicamente la materia viva. La materia viva, la materia orgánica. Los grandes transformadores de energía en este planeta son las plantas verdes y las algas marinas. Toman la energía del sol y generan materia orgánica que tiene un gran contenido de energía, aparte de que es como material estructural muy útil. Y esto es lo que toda la vida la humanidad ha aprovechado. Y vamos a esto. Por tal de mantener este sistema insostenible que necesita crecer siempre en un planeta finito, que es absurdo, que necesita favorecer esta especulación y estas tonterías en las que vivimos, a falta de ninguna otra cosa más, si no hay fósil y si lo renovable eléctrico industrial no funciona, pues vamos a volver a quemar lo que está vivo. Pero a una escala sin precedentes en la historia. Estas fuentes no son ni limpias ni renovables. Como vamos a ver, generan muchos problemas de contaminación y hablaremos específicamente, Tony hablará específicamente del problema del biogás. Esto de renovable no tiene absolutamente nada porque se basa en consumo de materia orgánica que se ha generado en cultivos que utilizan fertilizantes y pesticidas derivados de combustibles fósiles, con lo cual, evidentemente, hay una emisión de CO2 asociada de CO2 fósil, y simplemente pueden mantener el sistema en una escala más pequeña, y por tanto lo van a intentar hacer. Pero estos modelos, que se basan en, literalmente, quemar la vida, tienen un impacto ambiental muy grande. Generan mucha desigualdad social, porque hay quien da y quien recibe, a quien se le roba y quien posee, y produce desigualdad y miseria. Porque además tampoco es un modelo nuevo, son modelos que en realidad ya conocemos a lo largo de la historia y en el momento actual en algunas zonas. ¿De qué estamos hablando?
Pues una cosa que, por ejemplo, os ha pasado desapercibida. Esto lo digo, os hago un poco el repaso de esto, ya que Tony se va a centrar en el biogás, yo hablo un poquito de otras cosas, que pensad que esto también son cosas que os van a resonar en los próximos años. Los combustibles orgánicos. ¿Qué son combustibles orgánicos? Son combustibles que se crean a partir de materia orgánica. Y uno se dice, bueno, ¿pero eso no son los biocombustibles? Y dicen, no, porque los biocombustibles son combustibles, también los nombres son un poco absurdos, pero bueno, que se hacen a partir de materia orgánica, sí, pero básicamente de materia vegetal procedente de cultivos. ¿Vale? En el combustible orgánico se utiliza cualquier tipo de materia orgánica, no necesariamente vegetal. Y pueden ser cosas residuos, no tiene por qué ser cosas de cultivos, entonces os va a decir, no, vamos a aprovechar, yo qué sé, los restos de poda, los aceites usados, no sé qué, pero las cuentas no salen. Es que las cuentas nunca van a salir. Entonces aquí al final se van a utilizar cadáveres de animales. Pero hay una cosa que es bastante curiosa. Si tú calculas, por ejemplo, cuál es el consumo de petróleo de España, te encuentras que el consumo de energía de España, expresado en exajulios, en la cantidad de energía que se consume, solamente el petróleo, son 2,5 y 2,6 exajulios al año. La productividad primaria, es muy difícil calcular la productividad primaria de España, un país es muy complejo. Pero si yo cojo la del mundo y la escalo a la superficie de España, me da que son 14 exajulios, pero pensad que el petróleo solamente es la mitad de lo que estamos consumiendo. Para poder aprovechar a los niveles de consumo actual con combustibles fósiles, tendríamos que interceptar una buena parte de toda la capacidad de producción de materia viva de las plantas de España, incluyendo todo, los bosques, los cultivos, todo. Tenemos que interceptar una muy buena parte, porque además todo lo que tenga que ver con residuos animales, ahí se ha perdido mucha energía porque no son tan eficientes aprovechando la materia viva. O sea que al final prácticamente habría que destinarlo todo únicamente a producir energía. Es una cosa completamente absurda, pero es un poco el tipo de ideas, nos engañemos, en los que estamos, ¿no? El proceso de Fischer-Tropsch. Esto es una cosa que también os aseguro lo vais a escuchar bastante. Porque esta es la única manera de conseguir algo parecido al petróleo, o en todo caso conseguir algo parecido al diésel, o sea, aparte de los combustibles orgánicos, pues a producir algo parecido al diésel y a la gasolina. Y esto permite convertir combustibles fósiles como el carbón, pero también pues madera, cualquier tipo de líquido orgánico, biomasa, lo que sea, en algo que se parece. Este proceso es muy conocido, esto lo inventaron. Se inventó antes de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes lo usaron cuando se quedaron sin petróleo. Se usó en la Sudáfrica del apartheid y se está utilizando ahora mismo masivamente en China para convertir carbón en algo parecido a petróleo. Es un método muy poco eficiente, se pierde la mitad de la energía en el proceso, requiere grandes cantidades de agua, que eso es una cosa que veréis que es un tema recurrente también en todas estas cosas, y es muy contaminante. Muy contaminante, además produce sustancias peligrosas como dioxinas. Yo no tengo ninguna duda que esto es lo que se va a implantar masivamente cuando el petróleo empieza a escasear, este tipo de procesos. Esto es va un poquito más allá de los combustibles orgánicos. El biogás. Tony pues, lo va a explicar más en concreto en el caso de vuestra comunidad. Pues es un proceso para convertir también de nuevo materia orgánica, en este caso directamente en gas natural, esencialmente pudriéndolo, ¿no? En el gas natural el metano es la molécula orgánica más sencilla, un carbono y 4 hidrógenos. Obviamente no es renovable, pero bueno, evita las emisiones espontáneas que habría de metano de la materia cuando se pudre, ¿no? Porque irían a la atmósfera, pues no, lo aprovechamos y así evitamos eso, y el metano es un gas de efecto invernadero muy potente. Tiene sentido a escala local, antes lo comentaba María, es lógico, en una pequeña granja, o una granja no tan pequeña, aprovecharlo localmente allí, con tu materia orgánica bien, perfecto. Pero si se masifica es muy ineficiente justamente por las cosas que ya comentaba María, entre otras cosas todo el despliegue logístico de un montón de camiones arriba y abajo, y luego el impacto que hay con los residuos, el digestato y demás, que bueno, esto Tony me imagino que luego lo va a comentar con más detalle, ¿vale? Y una última advertencia, está el tema de la biomasa. Que biomasa, cuando decimos biomasa, generalmente es una manera pija de decir leña. Que este es el recurso último. Van a decir, no, recursos de poda, rastrojos, al final van a ir por los bosques. Porque esto se sabe que funciona. Esto es de las pocas cosas que tiene un buen rendimiento. Entonces, siempre se habla primero de residuos agrícolas, pero siempre al final acabas yendo a por los bosques. Favorece la plantación de especies de crecimiento rápido, pues el caso de los eucaliptos en Galicia, yo creo que es bastante conocido, y el pino en general en toda España. Es no sostenible en absoluto, no renovable y además no es neutro en emisiones de CO2. Y esta va a ser la siguiente gran burbuja. Ya hay estrategias de la biomasa. El Ministerio está discutiendo ahora
un plan de aprovechamiento de la biomasa, lo que se está discutiendo en el Ministerio ahora mismo. Y esto os va a llegar aquí, no sé cuántos bosques tenéis por aquí, tenéis unos cuantos, van a ir a pues, vuestros bosques. Igual, o sea, por eso tenéis que pensar, esto es una lucha que se va a ir extendiendo porque al final la clave es intentar mantener esta máquina mega industrial comiéndolo todo de la manera que sea. Ya acabo. Las conclusiones son, tenemos que los combustibles fósiles se agotan, y en particular el petróleo y el gas ya están en su situación de declive. El modelo de la renovable eléctrica industrial, esto no hay manera de que funcione, entonces no tenemos realmente alternativas a los combustibles fósiles, y la apuesta actual del capital para intentar mantener el crecimiento de la economía para siempre hasta el infinito y más allá en un planeta finito, es una estupidez, pero bueno, es ir a los combustibles de carácter tradicional. Básicamente, ir a la materia viva desde todos sus orígenes. Como he comentado, combustibles orgánicos, físicos, biocombustibles, que no lo he comentado con detalle, biomasa y biogás. La explotación masiva de estos combustibles causará una gran destrucción ambiental como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, me gustaría dar mejores noticias. Para mí la noticia mejor es que estáis aquí, que entendéis que tenéis que estar aquí. Y yo lo que os digo es, estáis haciendo lo correcto porque estáis luchando por el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros, porque evidentemente si destruimos la naturaleza no va a haber absolutamente nada, y más cuando las cosas vengan peor dadas. Y lo que sí que tenéis que tener presente es, estas plantas de biogás que ahora entran, eso acabará cayendo por su propio peso. Pero eso no es la lucha final. Habrá otras, habrá los combustibles orgánicos, habrá la biomasa. Estas cosas vienen a continuación. Entonces, entended que estáis metidos en una lucha muy importante, pero posiblemente es la lucha más importante que hay.